Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hacer un resumen de unos 10 minutos aproximadamente de lo que está pasando en la renta variable a nivel mundial. Creo que es un momento dulce. Estamos atacando o rompiendo resistencias de este año en muchos mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos. Me gustaría hacer una visión lo más global posible para que entendáis un poco de dónde viene el optimismo. Yo tengo la sensación de que China nos puso en una situación muy complicada a principios de este año cuando atacó la estructura triangular en la que lleva inmerso el mercado chino desde aproximadamente 2011. Este movimiento hasta aquí, acompañado de un montón de divergencias positivas en los indicadores, no produjo rupturas significativas y a partir de ahí hemos visto una reacción muy buena al alza que nos ha devuelto a la zona media del rango triangular. Después de eso hemos tenido una corrección aproximadamente de un 61,8 de todo el proceso impulsivo alcista previo y parece que hemos comenzado ahora con una nueva fase impulsiva que personalmente creo que podría volver a atacar la zona 10.700, 10.800 y acercarnos mucho a la parte alta de esta figura triangular. Por tanto, el entorno en China creo que es claramente positivo. Cuando me voy a India, lo que veo es que la ruptura de los máximos del 2007 y 2010 ha venido acompañada de un movimiento explosivo al alza y aunque este movimiento no debiera ser sostenible en el tiempo y debiéramos ver algún tipo de corrección, lo cierto es que esas correcciones son oportunidades de compra teniendo en cuenta lo que se ha roto y la implicación que tiene el movimiento reciente del mercado Sensex. Cuando vamos a Latinoamérica nos encontramos a un mercado como el mexicano que simplemente da señales de consolidación triangular o lateral y es muy probable que nos quede todavía por ver un ataque a la zona 43.000 antes de dar por concluido este avance en 5 tramos. No hay ninguna divergencia todavía, por tanto entorno positivo. Cuando me voy a Brasil me voy a encontrar un mercado que ha subido muy rápidamente desde zonas muy peligrosas y a partir de cierto punto ha generado entre esos máximos señales de divergencia, de agotamiento, luego ha completado una estructura de vuelta tipo doble techo que veis aquí marcada en verde, que ya se ha cumplido el objetivo y ahora la duda es si vamos a ver una corrección sana del 38,250% antes del siguiente proceso impulsivo o si el entorno positivo en el que parece que nos estamos metiendo en la renta variable desarrollada va a ayudar a que Brasil siga haciéndolo bien y entonces tengamos un nuevo ataque a máximos que no espero que termine con una ruptura. Creo que 55.000, 55.500 representa un área de resistencia muy fuerte y tanto en el primero como en el segundo caso creo que una revisita a estos niveles lo único que generaría es una nueva divergencia y un proceso de rebote más adelante o de rechazo más adelante. ¿Qué está pasando en otras áreas importantes como Rusia? Hemos visto una recuperación extraordinaria de la situación que surgió con el tensionamiento entre Crimea o en torno a Crimea entre Ucrania y Rusia y ahora mismo hemos visto cómo se ha completado no solamente este gap sino que incluso estamos ligeramente por encima de la zona pivote que tan importante resultaba. ¿Qué se puede esperar? Yo sigo pensando que esto es un movimiento en ABC, demasiada verticalidad aquí, demasiada continuidad en el proceso de recuperación sin haber habido ningún tipo de corrección y me temo que en algún momento vamos a ver una corrección del 38,250%, que es volver a esta zona de máximos. Si lo viésemos en un gráfico intraday, vemos que Rusia muestra un patrón en 5 tramos al alza y que todavía podría estar en la fase 5, pero con divergencias muy claras en los últimos máximos relativos que ha ido haciendo, en los últimos máximos consecutivos. Lo normal es que en algún momento se rompa la directriz y yo espero que luego tengamos una corrección tan extensa como esto de aquí. Ya veremos si ocurre o no, pero la idea no es tanto para generar opinión de trading sobre estos mercados, sino para que entendáis que la situación a nivel Latinoamérica, los dos grandes índices, Rusia, China e India, tienen un entorno muy positivo. ¿Y qué pasa de Japón? Pues con Japón lo que pasa es que llevamos un proceso este año tremendamente malo. Hemos tenido primero un sell-off brutal en enero y a partir de ahí una incapacidad por parte del índice japonés de recuperar niveles. ¿Por qué? Ya sabemos todos que buena parte de lo que ha ocurrido ha sido un retraso en las políticas de estímulo por parte del Banco Central japonés o de los reguladores que dicen que los datos económicos hay que darles tiempo y por tanto todo aquel que pensaba que iba a haber una ayuda
por parte del Banco Central para fomentar una devaluación del yen adicional y que es muy positivo para la renta variable, pues se ha visto retrasado y eso ha generado que durante todos estos meses no haya habido un catalizador realmente fuerte de salida. Ahora mismo estamos, después de 4 días de un movimiento muy intenso al alza, hemos alcanzado un punto bastante relevante. Tenemos la directriz que une los máximos y los últimos máximos descendentes que hemos ido dejando en esta secuencia. La ruptura de este nivel hacia arriba, de 14.620 aproximadamente, tendría implicaciones muy alcistas desde un punto de vista táctico, bajo mi perspectiva. Creo que entonces tendríamos un ataque a la zona 15.300, 15.400 y a partir de aquí probablemente una corrección antes de ver la siguiente fase impulsiva. Pero esto tendría connotaciones muy buenas para el resto de los índices que están atacando máximos de este año ya y algunos de ellos incluso rompiéndolas. El entorno global es bastante positivo y cuando nos vamos al entorno de los países desarrollados, lo que nos vamos a encontrar básicamente es que Estados Unidos, en este caso estoy utilizando el SP500, lleva enmarcado en un proceso lateral que asemeja a un hombro cabeza hombros invertido de continuación, o bien si queremos analizarlo desde aquí y cogiendo los mínimos crecientes a un triángulo ascendente, dentro de un proceso claramente constructivo en el que llevamos inmersos muchísimo tiempo, como podéis ver aquí. Entonces, ¿qué hay realmente ahora? Hay un proceso de ruptura que comenzó el viernes y que hay que ver si el martes, porque hoy está cerrada la bolsa americana y la de Reino Unido, se confirma esta señal de fuerza, porque si el martes tenemos un día positivo en la renta variable americana, daremos por concluida esta estructura, la salida de un rango que dura entre 3 y 4 meses y la proyección hacia arriba encaja con la anchura de esta formación y me da como objetivo niveles bastante altos, cercanos a 1970-75. Es posible que no sea un movimiento vertical, ni mucho menos, sino que sea un proceso de este estilo, en diagonales, en zigzags como suele hacer el mercado, ya lo iremos mirando poco a poco, pero no sería descartable que este escenario sea justamente lo que de aquí a verano nos falta, que llevo diciendo bastante tiempo, de un último proceso alcista en el que los inversores pierden parte del miedo que tienen y nos plantamos en máximos para este verano y a partir de ahí se desarrolle un escenario mucho más complejo con correcciones significativas en la gran mayoría de los mercados. En el caso del DAX vemos que este movimiento en el SP500 tiene parejo una ruptura muy similar de una formación que también puede ser interpretada como hombro cabeza hombros invertido de continuación, con ruptura hace una semana, pullback en todo este proceso y tirón fuerte ahora. Hay muchos osciladores que ya no pueden construir divergencias bajistas, por tanto cada vez tienen más sensación que esta vez sí es la ruptura definitiva. En el caso del DAX, el objetivo es de nuevo la anchura de este canal que nos lleva a la zona 10.425. ¿La situación del SP500 es solamente así de buena en el índice del SP500 o se puede hablar de esa situación en más índices americanos? Bueno, yo creo que hay dos índices que merece la pena seguir. Sabéis a qué les he dedicado bastante tiempo durante las últimas semanas a raíz precisamente de la preocupación que existía en la industria o entre los inversores. Uno de ellos de los que hablaba era el Nasdaq. Mucha gente en este proceso virulento que vivimos a lo largo de marzo y abril, vimos como el Nasdaq se desplomaba muy rápidamente, pero aquí en torno a estos niveles surgieron señales de divergencia. Estas provocaron una reacción muy positiva, que es esta, pero lo más interesante es que a partir de esta reacción tan positiva, todas las correcciones a la baja han ido dejando una secuencia de mínimos creciente, lo cual me ha permitido pintar una directriz alcista, que unido a la superación de hace 3-4 días de esta zona pivote formada por máximo, mínimo, máximo y máximo, me da una señal de fortaleza grande para el mercado del Nasdaq y me hace pensar que lo más probable es que no vayamos a tener realmente ningún parón hasta que alcancemos otra vez un retesteo de máximos de este año y de la directriz que se rompió en la primera corrección. Por tanto, aquí creo que hay realmente una resistencia que puede frenar al mercado, pero no veo grandes cosas antes de alcanzar este punto. Y el Russell 2000, que ha sido un índice
muy débil, que ha hecho muy mal performance, muy mal comportamiento relativo contra el resto de los índices tanto americanos como europeos, ¿qué aspecto tiene? Bueno, pues llevamos diciendo de la importancia de no perder esta zona de soporte donde descansan los últimos dos mínimos, este y estos máximos, una zona muy importante, y cuando el mercado atacó aquí, mucha gente quería ver ya estructuras de vuelta, pero realmente lo que surgió aquí abajo, en esos mínimos a la baja, eran mínimos alcistas en indicadores tipo oscilador como el RSI. Y eso ha sido el catalizador de una reacción muy fuerte alcista que nos ha devuelto a un punto que a nivel táctico es muy relevante. Tanto los máximos recientes como los máximos previos descansan aquí. Una superación de esta zona en torno a 1135 dejaría que este rango lateral podamos proyectarlo al alza y entonces tengamos un retesteo profundo del canal en el que estábamos moviéndonos antiguamente. La ruptura del canal es un factor negativo y por tanto yo tengo que ponderar de alguna manera el hecho de que este índice haya hecho tanto daño a la baja, dándole menos recorrido alcista. Yo creo que tal vez lo que nos vamos a encontrar es un mercado que no va a atacar los máximos tan fácilmente de este año, simplemente la directriz o tal vez ese máximo en un proceso de este estilo, pero que no va a liderar ya los procesos ascendentes de la bolsa americana. Si esto es así, a la larga una nueva caída podría acabar construyendo un hombro, cabeza, hombro y ser un catalizador importante de un deterioro generalizado de la renta variable. Ya veremos cómo ocurre. De momento estamos pendientes de este punto y su superación implica recorridos hacia aquí. Si nos vamos a la Europa periférica, para ver un poco lo que está haciendo el IBEX, Italia y el Eurostoxx, lo que nos vamos a encontrar es, haciendo un pequeño repaso de lo que ha ocurrido con el IBEX a lo largo de los últimos años, lo que nos encontramos es un proceso muy bajista desde 2007 hasta el punto álgido de la crisis periférica en 2012 y a partir de ahí una reacción al alza, corrección, nueva reacción alcista, hasta que finalmente se produce la superación de ¿qué? De esta zona de mínimos, máximo, máximo, máximo y máximo. Por tanto, liberamos una zona pivote que es muy importante después de haber roto una tendencia a la baja. Surge una secuencia de mínimos creciente, una secuencia de máximos creciente y una formación tipo hombro, cabeza, hombro invertido, cuyo objetivo es la zona 11.700. Seguimos con este objetivo vivo y ahora ya podemos analizar más en detalle todo este proceso ascendente que incumbe los últimos 2 años. Para ello analizo un gráfico diario y lo que obtengo es un proceso ascendente donde veo marcado con una línea de color rosa gruesa la última secuencia creciente de mínimos muy constructiva, muy positiva, y una zona plana de máximos que prácticamente coge diciembre del año pasado y todo lo que ha acontecido este año. Esto dibuja un triángulo ascendente que en caso de resolverse al alza genera objetivos a la zona 11.700, no muy lejos del objetivo que ya tenemos propio de la estructura hombro-cabeza-hombros invertido semanal. Por tanto, si de verdad empezamos a ver consolidación de ruptura de esta formación hacia arriba, lo que hay que contar es con un desarrollo probablemente primero a la zona 11.000, 11.200, donde descansa la directriz que une todos los máximos de color verde, y más adelante, después de alguna corrección, un ataque a niveles más altos. ¿Qué sería positivo a efectos de validar este escenario? Sería muy bueno que la consolidación en la que están inmersos algunos osciladores, como pasa con el RSI, también se resuelva al alza simultáneamente a que el precio perfore arriba. Y de esa manera será mucho más fácil no equivocarnos con la lectura. Pero como veis, la lectura no nace solamente en el IBEX. Estamos analizando el DAX, el SP500, el Nasdaq, el Russell, China, India, Brasil, México, Japón. Y es del entorno positivo que se intuye que se está produciendo en todo el mercado donde uno gana más confianza a la hora de establecer un escenario positivo. ¿Qué ha pasado con Italia? Italia ha tenido un comportamiento muy virulento a lo largo de las últimas semanas, con una corrección que se aceleró muchísimo y llegamos a tener una caída de un 3 y pico en una sola sesión, que en principio nació de un entorno complejo en Grecia, donde cabía la opción de que el partido de la oposición ganase demasiados votos,
que los perdiese el partido que permite al ND gobernar y que fuese el PASOK el gran perjudicado de las elecciones y que por tanto hubiese sido una manera de gobernar en coalición minoritaria y habría generado muchas dudas y el partido de la oposición no quería aceptar los términos que estaba exigiendo Europa para conceder las ayudas a Grecia, y todo eso destapó el miedo a que la crisis periférica pudiese de nuevo volver a un primer plano. ¿Cómo lo notamos? Porque el comportamiento de las rentabilidades de los bonos periféricos saltó en muy poco tiempo muchos puntos y se produjo la corrección fuerte en la renta variable. Ahora bien, ¿dónde se ha frenado y con qué estructura ha hecho la corrección Italia? Yo tengo la sensación de que hemos tenido un ABC y que ese ABC ha encontrado apoyo en la zona de mínimos de febrero y marzo y en los máximos de diciembre, y además en la directriz que une todos los mínimos crecientes desde mediados del 2013. Ahora el mercado ha demostrado una gran fortaleza en el proceso de recuperación. Aquí vemos este gap brutal que se ha producido y estamos exactamente en este momento en un punto muy crítico donde se unen los máximos descendentes y la antigua línea ascendente rota. Es posible que le cueste a Italia superar este nivel, pero cuando ocurra, si es que ocurre, será una señal muy positiva que tendrá como efecto revisitar los máximos con relativa rapidez y muy probablemente romperlos, puesto que la periferia, tan pronto se estabilice la situación en términos relativos, sigue mostrando gráficos bastante constructivos. Si por último analizásemos el Eurostoxx, lo que nos vamos a encontrar es una situación muy similar a la del DAX y a la del SP500. Hemos visto un mercado que lleva consolidando un rango lateral mucho tiempo, con máximos que no éramos capaces de romper a lo largo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero mínimos continuamente crecientes. Eso ha generado una formación triangular cuyo objetivo es 3.425, 30, 40, esa zona, y estamos hoy en un proceso de ruptura muy claro, con imposibilidad de generar ya divergencias bajistas en indicadores tipo RSI, lo cual hace menos probable que sea una falsa señal. ¿Cuál es la mayor duda que surge en estas rupturas? Hoy concretamente con la bolsa americana y la bolsa en Reino Unido cerrada hay muy poca liquidez, da la sensación de que es una ruptura con poco volumen y habrá que esperar a mañana para confirmar la sensación positiva que nos llega de lo que estamos viendo en los gráficos. Con esto termino un resumen global de las bolsas. Espero que os ayude a entender cómo agregar visiones individuales para sacar una idea de fondo y cómo confirmar no la ruptura de un índice sino la ruptura de un activo como es la renta variable de manera agregada en muchas áreas geográficas simultáneamente. Esperemos no estar equivocados, que se desarrolle este escenario positivo a lo largo de los próximos meses, que ya tendremos probablemente un escenario mucho más complejo en la segunda parte del año si tengo razón y lo que espero que ocurra finalmente pasa. Lo iremos comentando despacio en los vídeos de la página web, con lo cual no hay motivo para anticiparlo todavía. Os deseo muchísima suerte en vuestro trading y nos vemos en el próximo vídeo.